Profesor Isabel presente. Bien, buenas noches. Isabel Reyes presente. Yo le había dicho que hoy tenían ya como fecha límite para entregar el trabajo. Profesor Dayanara presente. Sí, Dayanara está presente. Y creo que he recibido 3, o sea que me faltan todavía algunos. Tenían también como oportunidad abandonar la clase, el que quiera, y una vez que haya entregado su trabajo, o seguir conmigo con otro método de evaluación. Aquí estamos. Maestro, pero ¿por dónde usted dijo que se lo hagan llegar el trabajo? Yo no lo he hecho llegar todavía. Necesitamos, en el caso mío personal, maestro Hugo Beltré, necesita el correo electrónico, que discúlpame, pero no lo tengo. Yo no lo tengo tampoco. Ya es el de la Católica, ya. M. Astacio, Mastacio. M de Martín y Astacio es el apellido. Van pegados. Correcto. Mastacio. Se lo voy a hacer llegar por correo, maestro. Ok. Pero yo creo que llegó tu trabajo ya, Leonicio. Sí. Sí, Entonces, púseme, profe, mire, va a estar entrando y saliendo porque tengo problemas con el internet que está yendo y viniendo. Sí, entiendo. Parece que es un problema genérico. Profesor. Ajá. Sí, ¿a qué correo que le vamos a enviar el trabajo? M. Astacio. Mastacio, arroba. Mastacio, arroba. UCSD, que es Universidad Católica, las iniciales de la Católica. M. Astacio. M. Astacio pegado, ¿verdad? Arroba ucsd.edu.do. Correcto, copiado, maestro. Gracias. Ok. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Siempre. Bueno, entonces, no sé, yo sé, está la posibilidad, yo les dije a ustedes que le puse como desafío que viniera cada uno con su cuestionante, con sus preguntas, que en principio esta clase yo le había dicho no la iba a dar yo, sino que ustedes me traían preguntas y yo iba a venir para responder. Aunque yo estoy preparado para comenzar a hablar a partir de profundizar un poco en un primer tema que trabajamos, que fue el concepto de humanidad. Hay que ser humano antes que profesional, y de receptividad, de acogida en el acompañamiento de asesoría del asesorando, y que el concepto de humanidad implica 2 cosas: primero, ser humano, y segundo, ser profesional. Ser profesional es saber lo que es la materia, de tener las técnicas de darle respuesta al muchacho ante lo que necesita. Y ser humano, el saber que la tesis no es tuya, es del alumno, y que quien necesita encontrar un camino y no consumir un camino. Creo por ahí era que llevábamos la reflexión. No es que el asesor esté introyectándole, empachando, haciendo que el alumno consuma lo que el asesor quiere. Esa fue nuestra primera reflexión, porque aunque el alumno venga en ese espíritu de consumista y le diga al asesor qué tengo que hacer, eso no es profesionalidad, eso no es hacer una tesis, ni tiene el sentido de que el muchacho haga la tesis, porque el muchacho no tiene que hacer la tesis del asesor. El muchacho tiene que profesionalizarse, hacer su camino, crecer, construirse. Entonces la tesis es del alumno. Creo que por ahí era que llevábamos un poco la reflexión, y que por lo tanto se necesitaba una especie de retirada, de ausencia. Usted tiene que ausentarse como protagonista para que darle lugar al protagonismo. O sea, en un sentido ausentarse y en otro sentido hacerse presente. Ausentarse como el dueño protagonista de la tesis. Es interesante como hay muchas tesis, ya no de la Católica, pero antes de las correcciones de la unidad,
y me parece también que en otras universidades, que uno ve los nombres de los asesores con más presencia, es como que lo primero que aparece, está resaltado, mientras que los nombres de los nombres de los que hacen la tesis, los nombres del tesista, del autor, medio desaparecen, y lo que aparece en grande es el nombre del asesor y el nombre de la tesis. Lo cual Profesor, disculpe, ¿está grabando? Sí, eso está Ah, grabado. grabe, por favor. Gracias. Gracias a ti, Rosa. Me Entonces, disculpa. está bien. Lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? Que lo que se resalte cuando sale un libro, no sale el nombre del que acompañó al libro, sale el nombre del autor del libro. Entonces, cuando sale una tesis o sale una investigación, el nombre que debe lucir no es el nombre del asesor, el nombre que debe lucir es el nombre del alumno. Entonces, si el asesor entiende que se está jugando él también la vida con la tesis del alumno, debe primero entender que quien se está verdaderamente jugando su profesionalidad es el alumno, y que él no viene, el asesor no viene a salvar su asesoría, viene a salvar la gesta, la creación de la tesis, que más que la creación de un libro o de un documento que al final se pierde y se queda ahí en la universidad después de una, ¿cómo se llama? Por más importancia que tú le des, es escaso que llegue algún investigador y busque e investigue esas tesis que están ahí perdidas en la universidad. Más que lograr un documento, lo que se está buscando es el logro de un profesional que maneje una metodología, que construya un camino, que sepa cómo hacer una investigación. En el caso del metodólogo, porque en el caso del contenido, para eso tiene toda la carrera. Desde que entra a la universidad, el muchacho está enfocado en los contenidos. Quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero. Está enfocado en los contenidos, en lo que se va a nutrir, pero en el caso de la metodología, el metodólogo le va llevando no al contenido, porque para eso tampoco necesitaría un asesor de metodología, bastaría un asesor de contenido. Lo que se le está enseñando al muchacho al hacer una tesis, al dejar un libro, es a manejar esos contenidos de forma mínimamente metodológica, mínimamente profesional, para cuando tenga, si tiene que protagonizar, tiene que hacer de investigador y presentar un proyecto, tener una idea que entienda que va a construir a sus colegas o a la sociedad, y que esa idea es importante expresarla, que tenga unas herramientas de construcción y de manejo de esos contenidos, que se acuerde que hizo una tesis, que se acuerde que se hace una pregunta, que se forman unos objetivos, que hay unos modos, unas técnicas propias de construir el conocimiento. No importa de qué carrera tú seas, existe un formato universal respetado por todos los estándares, APA, MLA, los distintos, son como 10 que aparecen cuando tú abres el Word, Vancouver, que es todos ellos respetan un estándar internacional que más o menos lo manejan a su modo, pero respetando un esquema que si tú manejas uno bien, entra fácilmente en todos los otros manejos de metodología. Entonces, lo que se está buscando es que el muchacho maneje una forma, unos contenidos de manera profesionalizada, y que metodológicamente hablando haya hecho el camino. Y la prueba de que hizo el camino es su tesis. Yo elaboré el documento y lo defendí ante un tribunal, ante un jurado. Entonces, no significa que va a ser investigador, pero tiene que estar preparado para hacerlo. Porque si, repito, si se ve con un problema y él es el que tiene la respuesta a nivel social, a nivel profesional, él sabe
qué es lo que hay que hacer, porque ha descubierto. Entonces, él como profesional presente en medio de la problemática, se puede perder una idea por el hecho de no tener una metodología. Se puede perder un gran contenido por el hecho de no saber cómo exponerla y defenderla, de cómo presentarla profesionalmente y académicamente y vender la idea, que los otros entren en metodología, la vean y la entiendan y digan, pero mira el punto de vista de fulano, hizo su validez de contenido perfectamente, y todo está cumpliendo con las leyes y las reglas de la estadística. Este trabajo está rigurosamente probado. Mira, no está inventando, ya esto lo habían fundamentado aquel en aquella universidad con los antecedentes. Él buscó fuentes donde apoyarse. Mira, él no está hablando un lenguaje que no conocen los profesionales. Tales doctores manejan ese lenguaje. Consultó una teoría suficientemente adecuada. Entonces el tipo, como yo digo mucho de Santo Tomás de Aquino, creo que en el seminario yo sentí, no sé si fue que me dijeron, pero yo sentí en algún momento esa réplica profunda, incómoda, molesta, como profe, ¿qué es lo que usted le encuentra a Santo Tomás de Aquino con tantos filósofos que hay en la actualidad? Y no sé de dónde me salió la respuesta, pero yo recuerdo más la respuesta que la pregunta. La grandeza de Tomás de Aquino no está en su persona, o sea, no es porque lo dijo Santo Tomás de Aquino que los contenidos son grandes. No es él que hace grande a sus obras. Es lo contrario. Sus obras lo hacen grande a él. Una tesis bien hecha, lo que me está hablando de la calidad del hacedor. El muchacho, si hizo bien una tesis, recorrió el camino y en cualquier momento, si tiene que recorrerlo, tropezará, tendrá que investigar, tendrá que buscar, pero si recorrió el camino, ya sabe por dónde meterse, sabe por dónde buscar, sabe buscará y encontrará la forma de llegar si tiene la motivación suficiente. Quien no ha recorrido el camino está condenado a aprender, está condenado a comenzar a aprender. Quien ha recorrido el camino tendrá que recordar, chocar, extraviarse, pero como ya lo ha vivido y ya ha salido, no será tan traumático dar una respuesta metodológica y profesional de frente a un problema. En ese sentido, cuando decimos que acompañar a un asesorante amerita respetar el proceso de perfeccionamiento de un tesista, y hay que saberlo. Aunque el muchacho no se respete a sí mismo, ni sepa lo que implica lo que estamos haciendo, hay que entender que si queremos actuar de forma profesional, tenemos que no interferir con el protagonismo, sino de alguna forma promoverlo, corregirlo, direccionarlo, ayudarlo a que salga, a que crezca. Entonces, hicimos esta reflexión en base a dos temas, ¿verdad? Una de ellas era profesionalidad, que es un poquito lo que hemos estado viendo en todas las otras 4 clases, que en las últimas 4 clases hemos estado hablando de lo que se llaman las validez, y en base al tema de la validez que contiene toda la tesis, y buscando cómo la presenta la Universidad Católica, que es lo que tiene como trabajo, cómo se entiende teóricamente los pasos de la validez y cuáles son los pasos que implica. Entonces, eso no es seguimiento, eso es profesionalidad. Yo le decía, si yo voy donde un dentista y el dentista no ha pasado por la escuela de odontología, ¿por qué dentista? Porque tiene dinero y puso la clínica, y como tiene dinero suficiente y quería ser dentista,
digamos que compró papeles y arregló y que el tipo tal vez puede ser que sea muy humano y que quiera ser muy correcto y quiera arreglar los dientes, pero si no tiene las herramientas de profesionalidad, si no está formado, si no sabe bregar con eso, no basta que sea amable, que sea gente, necesita ser profesional. Ahora bien, si es profesional y sabe de lo que es propio de su área, como médico sabe medicina, como abogado sabe de leyes y sabe de manejo de problemas y de casos, como ingeniero sabe de construcción. Entonces, si tú como metodólogo sabe de metodología, has recorrido el camino y puede ayudar, pero te falta lo humano porque comienza con un espíritu de defensa y de ofensa. Entonces, hay que entender que las técnicas de seguimiento, de asesoría de la tesis, de acompañamiento y asesoría de la tesis, no basta la profesión, es necesaria, pero insuficiente. Hay que decir lo mismo también de la parte de seguimiento humano afectivo. Es necesario, pero es insuficiente sin la parte profesional. Entonces, ¿cómo se hace presente la parte humana? Porque de la parte profesional, de la parte humana solamente hablamos una primera clase, ¿no? Y creo que en la segunda nos extendimos por los comentarios que ustedes estaban aportando. Dimos 2 semanas de la parte humana y después toda la otra la hemos abarcado en la dimensión de la parte profesional, que es lo que se llama la validez. Y de alguna forma lo que se debe perseguir a nivel de herramientas de acompañamiento. Pero quiero entonces, si se puede, y si alguno de ustedes no tiene una pregunta urgente, como fue la declaración primera que se hizo, poner ahí mi enfoque, ¿no? Y de alguna forma tal vez darle otra qué sé yo, otra dimensión visual a ese encuentro del tesista con el metodólogo, como acompañador de su proceso de hacer el camino de la elaboración de la tesis. Tú sabes el camino, pero quien tiene que construir su propio camino es el muchacho que está haciendo la tesis. Él tiene que irlo entendiendo, no tiene que hacerse metodólogo, pero tiene que hacer metodología y tiene que entender la metodología. Es como si dijera, no tiene que hacer el carro, pero tiene que manejarlo. No tiene que construir la carretera, pero tiene que recorrerla. Y para eso tiene que saber los caminos. Entonces, no le estamos diciendo al tesista, que muchas veces es un error que cometemos, ¿verdad? Hay tesis que están plagadas, no de hacer un camino correcto, sino de enseñarnos lo que es la metodología. Entonces tú llegas a una tesis confusa que te dice que plan de acción y comienza explicándote lo que es el plan de acción, cuando eso lo tiene que tener claro ¿cómo se llama? Eso lo tiene que tener claro el metodólogo y explicarle al tesista para que entienda, no para que haga plan de acción, teoría del plan de acción o cualquier otro de los pasos, sino para que aplique y haga plan de acción. No me diga qué significa plan de acción, sino que con el contenido lo elabore como un plan de acción. Entonces, él tiene que hacer metodología y tiene que entender la metodología que está siguiendo. Eso es lo que lo va profesionalizando para poder hacer otra investigación y que quede bien y aceptada por la comunidad científica y profesional. Entonces, repito que se necesita que ese muchacho encuentre en el asesor un ambiente, digamos, de trabajo, un ambiente, digo un espacio, o sea, significa que tú no tienes que crearle un ambiente tóxico al muchacho. Y es muy fácil crear un ambiente tóxico. Yo creo que ustedes todos, igual que yo, hemos asistido a muchos profesionales
que uno le sale huyendo, no porque no sean profesionales, sino porque le falta el ser gente. Uno siente esa energía incómoda, molesta, ese trato que no te lo dicen con las palabras, pero con la mirada, con la actitud, con la ignorancia, te están diciendo, no me joda, quítateme de ahí, vete. Y a ti se te va provocando una energía de incomodidad y de molestia, y el otro tal vez está muy seriecito, muy tranquilo, no ha dicho nada, pero te está mandando muchos diablos invisibles, te está mandando muchas cuchilladas que duelen. Entonces de repente todo eso condiciona y posiciona a una persona. Entonces cuando tú estás condenado a seguir a un superior en cualquier área profesional, estamos en metodología, y a ti ya te han puesto con ese asesor, y ese asesor lo que quiere es salir huyendo, darte unas, qué sé yo, una especie como de garabato mágico, de que tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro, y desentenderse y salir de ti. Entonces, eso no es brindar espacio. Lógicamente, eso no es escuchar, eso no es darle un lugar al otro en el que el otro se sienta y se encuentre, no con el asesor, ni con el protagonismo del asesor. Eso tiene que estar ausente. Con lo que el muchacho tiene que encontrarse es consigo mismo y con su problema de tesis, y encontrar camino, entenderse, arreglarse su problema mental de cómo hacer el tema, cómo hacer la pregunta, encontrar sugerencia y decir, que el guía, que es el asesor, le vaya diciendo qué hacer, pero tú no le puedes decir qué hacer si tú no has entrado en el problema del muchacho, si tú no has escuchado. Escuchar es una forma de que le entre en un espacio en que sea escuchado. Dice Carl Rogers que cuando una persona es escuchada, termina escuchándose a sí mismo. Cuando una persona es aceptada por otro, termina aceptándose a sí mismo. Cuando una persona es amada, termina amándose a sí mismo. Pero en este caso, me interesa el escuchada. Yo no puedo escuchar cuál es el problema que yo llevo por dentro, sacarlo a la luz y arreglarlo, si no tengo un oído que me escuche y me deje expresarlo. Y muchas veces, psicológicamente hablando, basta eso para uno de alguna forma salir de muchos prejuicios, traumas, insatisfacciones. Encontrar un oído, solo eso, ha salvado a mucha gente. Encontrar un oído que te escuche. De hecho, Leonicio. Disculpe, que está entrando y saliendo. Ahorita tomé la palabra, pero se fue. Pero también hay otra situación, y en este caso de proceso de acompañamiento, yo prácticamente puedo decirlo, soy nuevo en este proceso, ya son 10 meses prácticamente acompañando, y puedo decir que la experiencia mía, como he tenido buenos asesores en el proceso de acompañamiento, a lo largo he aprendido parte de eso que usted dice, como ese hecho de escuchar la parte humana con la persona, con el tesista. Pero sí me he podido dar cuenta a veces que usted hablábamos, por ejemplo, también de los preliminares que tiene que tener como ese tesista, la persona que va, y uno a veces se da cuenta que hay personas, y esto quizás no puedo decirlo, pero tampoco que Se frizó, no se escucha si está hablando, Leonicio. ¿Me escucha, Leonicio? Bien, nada, entonces seguimos esperando. ¿Se frizó? Sí, tiene problemas. Por eso yo le tengo una pregunta. Digo, Alexia, en lo que entra Leonicio. Vamos a escuchar. Cuando lo hizo termine. Espérate, que ya parece que está entrando. Sí. Vamos, Leonicio, ¿puede escucharme? Bien.
bien, paciencia. Entonces, nada, entonces Francis, en lo que se arregla el micrófono de Dionisio, dinos entonces. Sí, en lo que Lorenzo llega. Profesor, cuando nosotros vamos a comenzar un trabajo, es decir, que abrimos una página web, ¿verdad? Para Sí, pues. identificar. Ah, bueno, termina, Dionisio. Sí, le decía que es eso, como uno a veces termina hasta buscándolo. Le digo buscándolo, llamándolo, sobre todo ahora en el proceso de virtualidad. Mira, es esto. Pero como eso que tiene que traer el tesista, a veces no se encuentra caso que eso es un caso muy particular en ese nivel, como que no hay un filtro, yo sé, en ese sentido, diría yo. Bueno, ciertamente que los niveles de formación que uno tiene se convierten en exigentes de frente al nivel de estudiante que uno se encuentra. O sea, imagínate tú estás formado en filosofía, estás formado en una institución regia, y cuando te encuentras con los muchachos que vienen llenos de bulla, llenos de profesores de consumo y de alguna forma activan una programación de defensa y de velocidad en la cual muchas veces no sintonizan con lo que quieren, sino con el salir del paso, entender al profesor o salvar la vida. Y entonces, lejos de encontrar al profesional, lo que encontramos es al defensivo. Con todo, hay que entender que detrás de todo ese bagaje está la persona, y detrás de todo esa bulla está un alguien que está decidiendo su vida y está direccionándose, y aunque no sepa manejarse, lo está intentando, aunque sea de forma chocante, incómoda, con sus niveles de formación. Y bueno, eso es parte también, digamos, del ir creciendo. Yo cuando comencé en la universidad tenía unos niveles de exigencia y de acusación para con los muchachos y para con sus niveles, y que de alguna forma no se cambia. La mayor parte del crecimiento humano no es decirle al otro que cambie, normalmente es manejarme a mí mismo. Es manejarme yo como profesional y como ser humano de frente al otro. No es cambiar al otro. Eso no está, a mí no se me ha dado cambiar al otro. A mí se me ha dado ayudar al otro. Y como diría Aristóteles, si el otro es un loco que no se puede corregir, no significa que tú como psicólogo no haya actuado correctamente, o tú como psiquiatra no haya actuado correctamente. Entonces, lo que aquí estamos hablando como técnicas de asesoramiento no es el espíritu de cambiar y decirle al muchacho. Eso así no funciona. Siempre uno va a chocar con la realidad. Cada vez que uno intenta